Muy bien. Que el Señor les bendiga a los que no he saludado. Vamos a continuar con el libro de los Hechos, ¿les parece? Capítulo 9. Estuvimos meditando en el Salmo 1, pero eso fue un paréntesis. Vamos a continuar con Salmo capítulo 9. Vamos a estudiar, si Dios lo permite, hoy desde el versículo 1 al 16. Gracias, hermano. Muy bien. Terminamos la semana pasada, como decía nuestro hermano Cristian, el capítulo 8, donde vimos que en el inicio del capítulo que había comenzado una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, encabezada principalmente ¿por quién? Por Saulo, quien aprobó incluso la ejecución de Esteban. Y a causa de esta persecución, muchos creyentes fueron dispersados por toda Judea y Samaria. Pero en lugar de esconderse estos creyentes, estos hermanos, llevaron el evangelio por donde iban, ¿no es cierto? Dice que mientras iban huyendo, no huían de la responsabilidad que el Señor les había encomendado. Ellos seguían predicando el evangelio. Y uno de esos creyentes era Felipe el evangelista, que predicó en Samaria, con gran poder y autoridad, ¿no es cierto? Y muchos hombres y mujeres creyeron el evangelio. Y después de haber creído, ¿no es cierto?, Felipe los iba bautizando. Entre los cuales, ¿no es cierto?, de estas personas que habían creído, el texto, ¿no es cierto?, hace ahí un primer plano, un énfasis en dos personas. Uno de esos es Simón, ¿no es cierto? Un Simón, Simón el mago, ¿no es cierto? Esta persona que había creído en Jesús, había sido bautizado. Sin embargo, había un problema en él. Él seguía con sus pensamientos antiguos de antes de conocer al Señor. Él deseaba, ¿no es cierto?, tener la autoridad, el poder de los apóstoles. Pero también Felipe, ¿no es cierto?, fue llevado por el desierto a Gaza y le predicó a otra persona, a un etíope eunuco, dice la Escritura, el cual, ¿no es cierto?, iba leyendo al profeta Isaías, ahí en el capítulo 53. Y este etíope eunuco le pide a Felipe, ¿no es cierto?, que le explique a quién se refería ese hombre relatado ahí en Isaías 53. Y vemos, ¿no es cierto?, que Felipe, abriendo la Escritura, le predica el Evangelio de Jesucristo. Este etíope eunuco también es bautizado y dice que el etíope continuó, ¿cómo? Gozoso su camino. Dice que en ese mismo momento Felipe es arrebatado, arpazo, ¿no es cierto? Fue arrebatado de la presencia del eunuco, ¿no es cierto? ¿Y qué siguió haciendo Felipe? Continuó predicando el evangelio. Entonces vimos harto énfasis en el capítulo 8, pero algo que predomina en todo el capítulo, que era evangelismo. Predicar las buenas nuevas de Jesucristo a las personas. Cumplir el llevar el evangelio. Y así termina el capítulo 8. Mostrando cómo el evangelio avanzaba con poder por medio del Espíritu Santo, a pesar de la persecución que había en ese momento. Y hoy comenzaremos con el capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 1. Y vamos a dar cuenta cómo la palabra de Dios está mostrándonos una progresión. En el capítulo 8 se enfatiza fuertemente el evangelismo. Y nos daremos cuenta que hoy se enfatiza fuertemente el discipulado. El ser discípulos. Leamos el versículo 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y te dirá
y se te dirá lo que debes hacer. Verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Hoy iniciamos un nuevo capítulo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que puedas traer el entendimiento correcto. Trae luz a estos textos. Deseamos conocerte en lo íntimo, pero necesitamos de ti. Ayúdanos para comprender tu palabra, para poder meditar en ella, pero también para poder ponerla en práctica. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, verso 1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, dice. Entonces vemos en este verso 1 una continuación del ministerio de Saulo, perseguidor de la iglesia del Señor. ¿Lo recuerdan? Lo mismo que vimos, ¿no es cierto?, en el capítulo 8, en el verso 3, donde decía, escuche, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Y llegamos al capítulo 9, versículo 1, y vemos la continuación del ministerio de Saulo. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y dice ahí, respirando. Y esta palabra respirando, hermanos, demuestra una intensidad de Pablo para lo que él hacía. Su vida entera estaba dedicado a perseguir a los discípulos del Señor. Respirar tiene el sentido de vida, ¿no es cierto? O sea, la vida entera de Pablo, todo lo que él respiraba era buscar a los del camino, dice, a los creyentes, a los hijos de Dios, para llevarlos a la cárcel y, si era posible, ¿no es cierto?, poder matarles. Pablo era como un toro embravecido, hermanos, listo para embestir. Eso es lo que está diciendo el verso 1. Leamos nuevamente. Ahora noten que dice que Pablo amenazaba, dice, a los discípulos. Saulo respirando aún amenazas y muerte en contra de los discípulos, hermano. Y anote y subraye esa palabra discípulos. No dice simplemente creyentes o los que tienen fe, sino que los llama discípulos. Y discípulos literalmente, hermano, significa, escuche, aprendiz, un seguidor, un estudiante que adopta las enseñanzas de su maestro. ¿Ve la diferencia? No está, el texto se encarga de decir no los creyentes, que está implícito, son creyentes. Pero él realza la palabra discípulo, o sea, un aprendiz, uno que seguía las pisadas de Cristo. Y esta palabra discípulo, hermano, la vamos a ver en este capítulo 9, la vamos a ver 7 veces repetirse. Y cuando una palabra se repite en la Escritura, ¿qué es?
énfasis. 7 veces va a hablar de discípulo, de discípulo. Capítulo 8, evangelismo. Capítulo 9, ser discípulos. Hay una progresión en el texto. 7 veces vemos mencionada esta palabra discípulos. ¿No es cierto? Entonces, Lucas usa esta palabra discípulos de manera, de manera intencional, hermano, porque refleja no solo la fe, ¿no es cierto?, inicial en Cristo. ¿No lo están viendo? Se apaga. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Será el cable o...? Lo desconecto, a ver, voy a conectarlo primero. Ya, ahí sí. Ahí sí me hacen para arriba. Entonces, Lucas usa esta palabra discípulos de manera intencional, le decía, porque refleja no solo la fe inicial en Cristo, sino también el camino de aprendizaje, de obediencia y de transformación que implica seguir al Señor. No es solo creer en Jesús, sino es aprender de Él, obedecerle y permitir que la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo transforme nuestra vida, metamorfosis. ¿Recuerdan Romanos 12, verso 2? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo la palabra de Dios empieza a transformar esa manera de pensar? Entonces, aquí se enfatiza discípulos. Ahora debemos preguntarnos, ¿por qué es importante entender este concepto? ¿Por qué es importante? Porque creer, hermanos, es solo el inicio. Y ser discípulo es un llamado completo que el Señor hace en nuestra vida. El creer en el Evangelio, hermanos, es solo el inicio. Es el inicio de la carrera. Algo nuevo inició. Estábamos muertos, hemos nacido. No para ahora vivir nuestra vida, sino para vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Jesús nunca dijo, id y hacer creyentes. ¿Así dice? No, sino dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28. El énfasis de la gran comisión está en formar discípulos, no simplemente en transmitir el Evangelio para que alguien crea. ¿Debemos predicar el Evangelio? Claro que sí. Vea lo que hacía Felipe. Predicaba y predicaba el Evangelio para que las personas pasaran de muerta a vida. Pero ahí es el inicio. Ahora tiene que empezar el discipulado. Debemos hacer discípulos. ¿Debemos transmitir el Evangelio? Sí, pero con una intencionalidad de que esa persona sea un discípulo. Y es lo que también la persona debe entender. Y quiero que aprendamos esta verdad bíblica, hermanos, porque es muy importante. Y es que somos llamados, hermanos, cada creyente a ser discípulo. Todo creyente tiene este llamado. No somos llamados simplemente a recibir el perdón de nuestros pecados, sino somos llamados a ser discípulos. Ahora bien, debemos notar que Lucas no solo habla de discípulos, sino dice que somos discípulos del Señor. No solo discípulos, somos de Él, somos discípulos del Señor. No dice discípulos, escuche, de Jesús. Va a empezar ahora, desde este capítulo, vamos a empezar que una y otra vez, algo pasó, a que se va a enfatizar el Señor. El Señor. ¿Por qué? Porque para que una persona sea discípulo, ¿qué debe entender? Que Jesucristo es su Señor. ¿Lo entienden? ¿Ven la relación? Discípulo, señorío de Cristo. Y vamos a ver que se repite una y otra vez. No dice discípulo de Jesús, que es Jesús. Debemos entenderlo así, ¿no es cierto? Lucas usa el término Señor, que en el original, ¿no es cierto? Escuche, tiene acompañado el artículo definido Él. Ahí dice de Él, pero en el original dice Él. Dice Él, Señor. Y el artículo definitivo Él, o sea, el Señor, esto implica que hay uno solo. Es el Señor. No es un Señor. No es otro Señor, no es un caballero, Él es el Señor. Él no es un maestro, Él es el Señor. O Él es maestro, pero lo que se quiere enfatizar acá es que Él es nuestro Señor.
Dice el Señor y se refiere al único verdadero. Y en la Biblia, hermanos, en el contexto bíblico, esta expresión, el Señor, se usa frecuentemente para referirse directamente a Dios mismo. Por lo tanto, también vemos que aquí se está enfatizando el señorío de Jesús, el señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque lo antepone el artículo definido Él. No debemos pasar por alto eso. Es el Señor. Por lo tanto, este pasaje nos da una clara señal de afirmación de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor. ¿Sí? No es un Señor, es el Señor. Él es Dios mismo. Jesucristo es el Señor. Y el texto está reconociendo que Jesucristo es Dios mismo. Y esto es muy importante, hermano, que lo entendamos para comprender correctamente cuando pasemos por el versículo 5 y 6. Hermano, la palabra Señor se va a enfatizar 14 veces en este capítulo. ¿Ven? 14 veces. Y discípulos 7 veces. Hay una relación entre el señorío de Cristo, entre que Él es el Señor. Y cuando una persona entiende que no solo es su Salvador, sino que es su Señor, esa persona no va a tener ningún problema para someterse al servicio de su Señor. ¿Sí? Porque nosotros somos siervos y Él es el Señor. Entonces en el versículo 1, en el versículo 1, Saulo, ¿no es cierto?, está, ¿no es cierto?, persiguiendo a la iglesia y dice que respira, toda su vida es en contra de la iglesia. Y dice que él buscaba y perseguía, ¿no es cierto?, ¿a quién? A los discípulos del Señor. No eran simplemente personas que creían en Jesús, sino más bien él perseguía a los discípulos del Señor, dice el texto. O sea, hombres y mujeres que vivían su fe con un compromiso, con una confianza y con una obediencia absoluta al Señor. Saulo no persigue creyentes anónimos. Saulo persigue a los discípulos del Señor, sino justamente él persigue todo lo contrario, a los discípulos, no a creyentes anónimos, no solo a los que creían, él persigue a los creyentes. Entonces, ¿qué aprendemos ya en el inicio, en este versículo 1? Podemos rescatar 3 puntos, hermanos. Lo primero es que la persecución es una señal clara de que estás viviendo tu fe con seriedad y obediencia al Señor como un discípulo. La persecución, hermano, le va a decir a tu vida, si tú estás siendo perseguido, será una señal que entonces tú estás viviendo la vida como un discípulo, no como un creyente anónimo, no como un agente secreto, ¿sí? Cuando te persigan, cuando estén en contra de tuyo, tú debes sentirte alegre, porque esa es una señal que tú estás cumpliendo el llamado que Dios tiene para ti. ¿Cuál es? Ser un discípulo. El vivir como un verdadero discípulo del Señor siempre nos pondrá en contra del mundo y en quienes rechazan a Cristo. Nuestro llamado no es solo a creer en silencio, hermanos, sino ser discípulos visibles del Señor, aunque eso signifique muchas veces incomodidad, oposición y rechazo en nuestra vida. Ese es el llamado que todo creyente tiene. Sigamos leyendo. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Versículo 2. Y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces vemos a Pablo, ¿no es cierto?, pidiendo carta, ¿no es cierto?, la validación del sumo sacerdote para ver si en Damasco, al entrar a las sinagogas, se encontraba algún creyente, ya sea hombre y mujer, tomarlo y llevarlo apresado, dice el texto, dice atado o encadenado, para llevarlo, ¿no es cierto?, al concilio, donde probablemente serían apedreados o muertos o golpeados, ¿verdad? Es lo que querían. Ellos querían exterminar la propagación de estos hombres. Ahora noten que Saulo persiguen a los del camino, o el camino, o los que eran del camino, ¿lo notan?
¿Notan lo que dice? No, ahí no, dice, algunos hombres y mujeres de este camino. O sea, o el camino en el original puede entenderse, o que eran del camino. Ahora, ¿quiénes son los del camino? ¿Quiénes son los del camino? O una pregunta anterior, ¿quién es el camino? El camino es Jesús. Cuando leemos el libro de Éxodo, hermano, vemos claramente que existen imágenes de manera muy clara que conectan al Mesías con el camino. Y este camino, ese camino que estaba preparado y anunciado por los profetas, apuntaba a Cristo. Y más adelante, ¿no es cierto?, nuestro Señor mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Entonces, el camino, ¿quién es? Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el camino. Entonces, estos hombres y mujeres que seguían el camino, o sea, los que seguían a Jesús, estos hombres y mujeres que seguían el camino, ellos seguían y eran del camino. O sea, seguían a Jesús y eran de Jesús. Se está refiriendo a discípulos del Señor. Esto que seguían al camino, que se encontraban en el camino o que eran del camino, es otra forma de referirse a los creyentes, a los discípulos del Señor. Entonces los cristianos son identificados como seguidores del camino en este texto. Y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 19, en el capítulo 22, en el capítulo 24. No deben olvidarse de esto. Cuando diga los del camino, se está refiriendo a los discípulos del Señor, los que transitaban el camino. ¿Quién era el camino? Jesucristo, los que transitaban en su vida la vida de Cristo. Entonces Pablo fue donde el sumo sacerdote a pedir cartas para llevar a las sinagogas de Damasco, ¿no es cierto?, con el fin de que si hallase algún hombre o mujer del camino, o los que siguen el camino, de los que siguen a Jesús, ¿no es cierto?, los trajese presos a Jerusalén, los trajese atados, encadenados, ¿no es cierto? Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Repentinamente. Pablo iba, ¿no es cierto?, en ese camino a Damasco y repentinamente, dice el texto, lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces, en medio de su misión de persecución, el Señor, hermanos, ¿qué hace? Interrumpe a Saulo. Interrumpe ese propósito, ese interés que Pablo tenía. ¿Cómo? Con un resplandor de luz del cielo. O sea, lo que está diciendo acá es que en realidad hubo un efecto o hubo algo sobrenatural que interrumpió, ¿no es cierto?, el transitar de Pablo. Y ese resplandor de luz, hermanos, es un símbolo de la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria del Señor se le presentó a Pablo al punto que más adelante dirá que Pablo quedó completamente ciego y cayó en tierra, como la mayoría, o por no decir todos los hombres que un día se han encontrado frente al Señor. Todos terminan cayendo a tierra. Y no es la excepción en Pablo. Entonces aquí vemos algo sobrenatural por la presencia de nuestro Señor. Dice que de repente un resplandor de luz llega a la vida de Pablo. ¿Recuerdan cuándo llegó el resplandor a tu vida y a mi vida? La luz del Evangelio. ¿Se acuerdan cuando llegó, cuando estábamos velados y no entendíamos? Y alguien abre las Escrituras y empezamos a entender quiénes éramos, quién era Jesucristo, su obra en la cruz por nosotros. Fue algo que nos dejó, ¿no es cierto?, atónitos. Yo personalmente, hubieron muchas semanas que no dejaba de pensar en esos pasajes, en lo que me habían confrontado y en la decisión que tomé ese día. Era muy fuerte contener eso, al punto que le contaba a todo el mundo. La primera que le conté fue mi mamá. Y apenas y yo del pasado, mi mamá me pregunta, ¿cómo te fue en la piscina? Porque yo recibí al Señor en un campamento. Yo lo único que le hablaba de Cristo. Y mi mamá me decía, bueno, pero ¿y la ropa? ¿Y comiste bien? Y yo le volví a hablar del Señor, pero mamá, es que tú tienes que entender esto. Y yo con mi poca habilidad en ese momento trataba de explicarle que yo siempre le he dicho que en la casa donde nosotros vivíamos, en la esquina había un Cristo, una estatua de Cristo. Yo le decía, ese Cristo
que no era ese Cristo, que a nosotros iba y tú le prendes vela, ese es nuestro Salvador. Yo trataba de explicarle. ¿Por qué? Porque ese día llegó luz a mi vida. De repente, de la nada, yo estaba en un campamento disfrutando, pasándolo bien, y de repente algo, ¡pum!, interrumpe mi vida. Su palabra trajo la luz a mi vida y yo pasé de muerte a vida ese día. Y algo está pasando con Pablo acá. Entonces, en medio de la misión de persecución que tenía Saulo contra la iglesia, el Señor interrumpe a Saulo con este resplandor de luz. Ahora, ¿qué ocurre con Pablo al ver repentinamente que lo rodeaba un resplandor de luz? Verso 4. Y cayendo en tierra, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, y le hace una pregunta, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta frase, hermanos, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el original dice literalmente, Saulo, Saulo, ¿por qué a mí me persigues? Está traducido acá así. Pero el original dice, ¿por qué a mí? El énfasis está en Jesús. ¿Por qué a mí me persigues? El énfasis está en mí. Y esto no es simplemente un detalle, hermano, gramatical. En griego poner, ¿no es cierto?, el mí, ¿no es cierto?, resalta la identidad del que está hablando. En mí, ¿por qué a mí me persigues? ¿Y quién estaba hablando a Pablo? Jesucristo. Lo habíamos leído, Jesucristo. Nos daremos cuenta en el versículo 5 que el que lo habla a Pablo es Jesús mismo. Entonces Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué a mí me persigues? Dice en el texto original. Y él le responde en el verso 5. Él le dijo, ¿quién eres? Señor, le dice Pablo. Y esta palabra Señor, hermano, es la misma palabra que vimos en el versículo 1. Pero aquí hay un detalle y debemos notarlo, hermano. Aquí no aparece el artículo definido Él. Y ustedes dirán, ¿qué importa? No, sí importa. Porque el artículo definido Él dijimos que es el Señor. Cuando vemos en la Biblia, el Señor se está refiriendo a Dios. Cuando solo vemos Señor, en el original, en griego es la palabra kurios, que también puede traducirse como caballero. Es una palabra solo de respeto. Entonces vean, dice, él le dijo, ¿quién eres, caballero? ¿Se entiende? Se está refiriendo al Señor Jesucristo como alguien que es superior a él, ¿no es cierto?, que lo está confrontando, pero ¿qué hay que entender aquí? Pablo aún no entiende que es el Señor el que se está frente a él. Eso es lo que quiere explicar la Escritura aquí, quiere que entendamos. Hay una progresión de Pablo. Si no, tú vas a pensar que dijo el Señor y ¡pum!, Pablo fue salvo. Hermano, nadie es salvo si no escucha el Evangelio, ¿lo sabían? Nadie. La única forma de ser salvo es por medio del Evangelio. Esa es la forma en la cual toda la Escritura revela que se cree en Jesucristo, creyendo el plan de salvación. Sin embargo, Pablo aquí empieza a ver algo. Algo ocurre. Ya él entiende que un resplandor de luz, que una voz se escucha, ¿no es cierto?, audible, ¿no es cierto?, y él responde con mucho respeto, y de hecho va a decir más adelante, con temor, ¿no es cierto?, con temblor, con una emoción. Pero él está diciendo el Señor. Perdón, él está diciendo Señor, no el Señor. Al no estar, como le decía el artículo definido él, la expresión puede significar simplemente caballero. Es un señor, pero un señor con minúscula. Yo siempre bromeaba a Luis, porque cuando lo empecé a conocer, y empecé a conocer a los hermanos venezolanos, yo siempre me daba cuenta que ellos le referían a las personas señor. Yo les decía, Señor, solo hay uno. Dile gente, dile persona. Y era una costumbre. Bueno, él se está refiriendo así, el Señor, a un caballero, era una forma de respeto. Él no se estaba refiriendo a el Señor. Yo estaba equivocado. ¿Ven? Eso es lo que está ocurriendo acá con Pablo. No le está diciendo el Señor. Entonces, cuando el artículo, ¿no es cierto?, cuando no está el artículo definido él, ¿no es cierto?, se está refiriendo a un Señor, no a Dios mismo, sino solo se está refiriendo a alguien respetuosamente.
Esto nos indica, como le decía, que Pablo todavía no entendía plenamente quién le estaba confrontando. Pablo efectivamente sintió respeto por esta voz que le estaba hablando, pero aún no entendía realmente toda la revelación del Evangelio. Pero ya algo había comenzado. La luz empezó a alumbrar la vida de Pablo. Leamos nuevamente verso 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y acá el Señor se le revela, directamente le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y acá hay algo muy importante que debemos ver. Y es que Jesús se lo toma, hermanos, como personal. Dice, mira, esta situación, este ministerio que tú tienes de perseguir cristianos y arrestarlos y llevarlos a la cárcel y matarlos, esa situación que tú estás haciendo, eso tiene que ver conmigo directamente. Tú te estás metiendo con los míos, con los que son míos, con los que siguen al camino, con los que son del camino. ¿Ves? Tú te estás metiendo conmigo mismo, es lo que le quiere dar a entender el Señor a Pablo. Jesús se lo toma completamente personal. Lo que la Escritura quiere revelarnos, hermano, es que el Señor se identifica, ¿no es cierto? O se identifica con los que son perseguidos, con estos discípulos que Pablo estaba persiguiendo. Él se identifica con ellos mismos. Toda acción en contra de los discípulos, hermano, era una acción en contra de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Toda acción que tú cometas, Pablo o Saulo, ¿no es cierto?, en contra de esos discípulos, lo estás haciendo a mí mismo. Pablo claramente, hermanos, entendemos, no estaba persiguiendo a Jesús encarnado, porque Jesús ya no estaba en esta tierra, Jesús había resucitado, ¿verdad? Pablo no estaba detrás de Jesús. Sin embargo, Jesús le hace esta revelación, le dice, mira, cuando tú los persigues, me estás persiguiendo a mí. Porque al perseguir a los discípulos, Dios o Jesucristo, ¿no es cierto?, el Señor, se lo toma muy, muy personal. Porque la identidad, hermanos, de los discípulos está siempre conectada con Cristo. Jesús. Recuerden lo que Jesús dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué a mí me persigues? Él se lo está tomando personal, a mí me estás persiguiendo. Leamos nuevamente el verso 5. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿No es cierto? O caballero. Él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y coces, hermanos, es patada. La Reina Valera usa esa palabra, pero coces es patada. Y aguijón es una estructura puntiaguda, filosa, generalmente de una roca o también puede ser de un metal. Entonces le diciendo, mira, dura cosa te es dar patadas contra algo que tiene punta. Imagínese usted, si no es con unos zapatos de seguridad, usted se va a terminar dañando el pie. Si usted va y le pega constantemente a una punta afilada. Eso es lo que le está diciendo el Señor aquí. Mira, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa, Pablo, vas a sufrir si sigues pateando a un aguijón. Le está diciendo, mira, el perseguir a los creyentes, a los discípulos, es lo mismo que patear a una punta muy, muy afilada que te hará daño. ¿Ven? Así es cuando alguien se mete con los creyentes, ¿sabían? Porque nosotros sabemos a quién pertenecemos y nada pasa por alto al Señor Jesucristo. Entonces el Señor le dice a Saulo, si empiezas a darle de patadas a ese aguijón, será una experiencia muy dolorosa. Eso es lo que le quiere transmitir. Lo que Jesús le está diciendo es, si continúas persiguiéndome, es decir, si continúas trabajando en contra de mis discípulos, será una experiencia dura y muy dolorosa para ti, Pablo. Eso es lo que le está transmitiendo el Señor. Verso 6. Él temblando y temeroso, en el original dice como asombrado, temblando, temeroso, asombrado, dijo, Señor, no está el artículo definitivo él. Nuevamente utiliza la palabra curios, pero sin el artículo definitivo. Él, o sea, Saulo, a pesar de estar temblando y temeroso, él le llama Señor o caballero, como una expresión de respeto, ya les dije, o de autoridad.
Saulo todavía no está entendiendo completamente la revelación. Pero vemos que Saulo hace una pregunta y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Pablo sí estaba dispuesto. A pesar de no entender todo lo que está ocurriendo, Pablo sí demuestra un cambio. Él se pone predispuesto a esa voz. Él quiso entender. Dice, ¿qué quieres que yo haga? Y vimos, ¿no es cierto?, que Pablo se está moviendo ahora, a través de esta pregunta, Pablo se está moviendo ahora en la dirección correcta. Él está respondiendo al llamado del Señor, aunque tal vez no entiende realmente qué es el Señor, pero ya vemos por su respuesta que él se empieza a mover en el sentido correcto. Él le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y de hecho en el original dice, ¿qué yo quieres tú que haga? ¿Qué yo quieres tú que haga? ¿Recuerdan cuando les expliqué el orden de las palabras? La palabra que va primero está enfatizada con lo que viene después. Le dice, ¿qué yo quieres que te haga o quieres que haga? Lo que está mostrando es disposición de Pablo para escuchar lo que el Señor quiere decirle. Y vimos que Pablo se estaba moviendo en esta dirección correcta con esa pregunta. Él le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y de hecho, ¿no es cierto? Como le decía, en el original dice, ¿qué yo quieres que te haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, y acá sí está el artículo definido, él de nuevo, mire, escuche. Dice, porque se está tratando obviamente del Señor, por eso dice, y el Señor, ¿ven cómo nuevamente viene el artículo definitivo él? ¿Me siguen lo que les quiero transmitir? Pablo va de a poco, pero el Señor vuelve a decirle, vuelve a transmitir el texto, el Señor. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La semana pasada aprendimos qué significa levantarse. Levántate. ¿Recuerda qué le dijo el ángel a Felipe? Levántate. Y aquí viene la misma expresión, Pablo, levántate. Y levantarse significa dejar de hacer lo que estás haciendo para predisponerte a una nueva tarea. El Señor le está diciendo, levántate, Pablo. Recuerden que Pablo hasta este momento aún no conoce el Evangelio. Ahora noten la respuesta que recibe de parte del Señor, verso 6. Levántate y entra a la ciudad. Siempre el Señor nos pide, cuando nos está haciendo un llamado, dejar de hacer lo que estamos haciendo para tomar la nueva tarea. No podemos tomar tareas viviendo con nuestra propia vida. Debemos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Fíjense, cada vez que el Señor llama a una persona a hacer algo, primero aparece la palabra levántate, que implica dejar lo que estás haciendo ahora para abrazar esa nueva tarea, ese nuevo plan que Dios pondrá para ti. Lo vimos la semana pasada en la vida de Felipe. Y el Señor le dice a Saulo, levántate. O sea, deja de hacer lo que estás haciendo. El Señor interrumpe a Saulo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un nuevo plan para Pablo. El Señor le está diciendo, Saulo, deja lo que estás haciendo. En otras palabras, deja de perseguirme. Y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Deja de perseguir a mis discípulos y te voy a demostrar qué debes hacer. Verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Los hombres que iban con Saulo, ¿no es cierto?, presenciaron este evento sobrenatural. Dice el texto que ellos quedaron atónitos o asombrados, pero ellos no tuvieron la misma revelación personal que tuvo Saulo. Dice el texto, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y en el original dice, mas no vieron nada. Es como que no hubo la misma revelación con Pablo. Ellos no entendieron lo mismo que entendió Pablo que lo que entendieron estos hombres. A pesar de escuchar la voz, en verdad, a pesar de ver este resplandor y todo esto que ocurrió en ese momento, ellos no tuvieron los ojos espirituales para darse cuenta.
Ellos oyeron una voz, pero no vieron a nadie o no vieron nada. Ellos no entendieron lo que Pablo empezó a percibir. Verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie o no veía nada. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Acá el texto dice que Pablo dice se levantó, ¿verdad? Pero esta palabra, hermano, está en pasivo. Levantarse, este verbo. Y cuando un verbo está en pasivo, literalmente significa que fue levantado. Pablo en realidad no es que se levantó. Pablo fue levantado porque esa palabra está en pasivo. Él no se levantó. Él fue levantado probablemente por estas personas que estaban ahí. Lo que el texto busca decir es que Pablo estaba completamente incapacitado, hermano, para levantarse por sí solo. Pablo no pudo levantarse por sí solo. De hecho, tuvieron que llevarlo, dice, de la mano y lo metieron a Damasco. ¿Se dan cuenta? Todo el contexto está demostrando que Pablo estaba incapacitado. Él fue levantado de la tierra. En todos los pasajes, hermanos, del 4 al 9, Saulo no actuó por iniciativa propia. Todo le ocurría a Pablo. Fíjense, todo le está ocurriendo. En el verso 4, Saulo cae en tierra. En el verso 8, Saulo es levantado. Queda ciego completamente, dependiendo de otros. Y por esta razón, dice el texto, que es llevado de la mano y es metido a Damasco. ¿Ven? ¿Sí? ¿Me siguen? En realidad no es que él se levantó, fue levantado. Pablo estaba completamente incapacitado. El contexto nos dice que Pablo estaba tan incapacitado por el evento sobrenatural que le había ocurrido que ni siquiera tenía fuerzas para levantarse él mismo. Él estaba atónito. Él era un perseguidor de la iglesia. Hermano, quiero que se coloquen en los zapatos, en los pantalones de Pablo o de Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia, pero ahora había escuchado la voz ¿de quién? De Jesús. Los otros escucharon una voz, pero no pudieron percibir lo que Pablo había percibido. Pero Pablo escuchó la voz de Jesús. Entonces este hombre, llevando de la mano a Saulo, lo dejaron en Damasco. Ahora vemos que Pablo llega a Damasco, pero veremos que ninguna de sus intenciones originales se van a cumplir. ¿Para dónde se dirigía Pablo? A Damasco. ¿Pablo llegó a Damasco? Sí, pero vamos a ver que ninguna de sus intenciones originales se cumplen. ¿Por qué? Porque Jesucristo interrumpió su viaje. Jesucristo interrumpió su vida. Ahora debemos preguntarnos, ¿fue el Señor quien hizo que Saulo solicitara esas cartas al sumo sacerdote para llevar presos a los discípulos de la sinagoga de Damasco? ¿Sí? ¿Están seguros? Fue el Señor quien hizo que Saulo solicitara esas cartas al sumo sacerdote para llevar presos a los discípulos de la sinagoga y llevarlos a Damasco. ¿Fue el Señor quien lo hizo? Claro que no, hermanos. Claro que no. Acá hay algo que debemos aprender, hermanos, y esto es súper importante. No todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. ¿Escuchó? No todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Pero para que ocurra, Dios tiene que permitirlo. Y si lo permite es porque Dios tiene un propósito. ¿Ven la diferencia? Que Dios permita algo es muy diferente que Él sea la fuente de ese algo. Dios por ningún motivo hizo que Pablo fuera a perseguir cristianos. Si usted lo entiende así, está completamente desviado de lo que el texto dice. ¿Sí? Dios no necesita el pecado para cumplir su voluntad. Jamás. Él es soberano. Él es Dios mismo. Y Él jamás va a traicionar su carácter de santidad. Dios siempre se somete a su carácter. Y el carácter no es solo soberanía. Es misericordia, amor, santidad, omnisciencia, omnipresencia. Entonces, nunca debemos entender que cuando algo ocurre es porque Dios fue la fuente de eso. Absolutamente no, hermano. Entonces, ¿significa esto que todo lo que Dios permite es bueno? No, claro que no.
Si la fuente proviene de algo malo, eso es malo. Ahora, ¿Dios lo permite? Claro que sí. Pero es porque siempre tiene un propósito detrás de eso. Dios tiene el poder, hermanos, para tomar lo que es evidentemente malo, lo que es errado, lo que es incorrecto, lo que está en contra de su voluntad, lo que es pecado. Dios puede tomar eso porque Él es soberano, porque Él es el Dios omnipotente, y cambiarlo, alterarlo, para producir algo bueno en quienes lo aman a Él. ¿Ven la diferencia? Él puede tomar eso y transformarlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es Señor, porque Él es soberano. ¿Sí? No todo lo que Dios permite significa que sea bueno, pero Él sí puede transformar eso y traer beneficios para los que aman a Dios. ¿Recuerdan la vida de José? Todo lo que le ocurrió a José proviene de Dios. ¿Dios lo quiso? ¿Dios provocó eso? ¿Dios se metió a la mente de esas personas? Absolutamente no. Eso es blasfemia, hermano, pensar así. José dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, ustedes, su maldad, su pecado, sus malas intenciones, pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Gloria a Dios. Mas Dios transformó, cambió, porque nadie puede contra nuestro Señor. Nadie se impone en los planes de Dios de rescatar a esta humanidad. Nadie, ni siquiera el pecado. Nadie, hermano. Entonces, no significa que Dios origina todo. No significa que Dios necesita el pecado para cumplir sus propósitos y obtener sus resultados. Claro que no. Dios no necesita el pecado para cumplir su voluntad. Él es Dios y Él tomará incluso las cosas malas para producir un bien a los que le aman. Romanos 8:28. Dios permite cosas, hermanos, pero por su poder, hermanos, por su autoridad, su soberanía, permite que esas cosas se conviertan, esas cosas malas, en una bendición para que se cumpla la voluntad de Dios. Ahora, entendiendo eso, ¿qué hay de las personas que cometen esas cosas malas? ¿Qué pasa con ellos? ¿Tú crees que Pablo será recompensado y bendecido por haber validado la muerte de Esteban, por ejemplo? ¿Sí? ¿Lo crees así? Obviamente que no, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios estaba agradado de que Saulo persiguiera a la iglesia? ¿Que validara la muerte de Esteban? Claro que no, hermano. Ahora lo que sí podemos ver es que Dios vio fervor, vio compromiso, vio consistencia en la vida de Pablo. Dios sabía que si la luz del Evangelio resplandecía en la vida de Pablo, Pablo sabría reconocer la verdad. Por eso Pablo le dice a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Le dice Jesús. Miren, ¿recuerdan ese versículo? No lo sé, ahí me pueden soplar. En Apocalipsis, donde dice, prefiero que seas tibio o caliente, pero si eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Obviamente que el Señor quiere que seamos calientes por Él, fervorosos, apasionados, buenos discípulos. Discípulos que lleven honra y gloria al Señor. Pero ¿saben qué? También dice que preferiría que fueras totalmente frío. ¿Saben lo que quiere dar a entender? Es que el Señor sabe que si tú estás buscando plenamente la voluntad de Dios, aunque no sepas cómo, el Señor se encargará de encontrarte, como le ocurrió a Pablo. Pablo era un hombre que amaba a Dios de manera sincera. Ustedes van a ver después en los otros relatos, ¿no es cierto?, la vida de Pablo. Pablo era un verdadero creyente, o me refiero a un verdadero judío, un verdadero israelita, un verdadero ortodoxo de la ley. Él cumplía la ley, él amaba al Señor y veía a los creyentes como que fuera una blasfemia. ¿Él tenía la intención correcta? Sí, pero de una manera equivocada. Él amaba a Dios, pero estaba en oscuridad. No lograba ver de lo que estaba haciendo, estaba en oscuridad y era algo contrario a la voluntad de Dios. Pero Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Le dice. Verso 8, parte B.
Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Acá, hermanos, el no comer ni beber es una descripción de un ayuno. ¿Por qué ayunar? Es la pregunta. Se ayuna, hermanos, para debilitar el cuerpo, la carne, con el fin de fortalecer el espíritu en la oración. Lo que Pablo está diciendo acá y lo que nos quiere mostrar el texto es que Pablo dejó de comer y beber voluntariamente. En el original el texto, la palabra que se usa para comer es comer por necesidad de sobrevivencia. Y Pablo deja de comer, deja de beber, ¿no es cierto?, porque se dedica completamente a la oración. Lo que se busca es fortalecer nuestra vida espiritual mediante el ayuno, nuestra condición espiritual. La idea es fortalecer el espíritu mediante la oración y el ayuno, y es lo que está haciendo Pablo. La idea es poder conectar con Dios, como Pablo lo está haciendo. ¿Qué ocurre después de este evento? Pablo es llevado a Damasco y por 3 días no deja de orar y de comer y de beber. O sea, Pablo empieza a ayunar y a orar. ¿Por qué? Porque Pablo quería conectar con Dios. Pablo quería entender lo que estaba pasando. ¿Quién era ese Jesús que se le había aparecido? Pablo no comió ni bebió con el fin de buscar a Dios. En este sentido, ¿no es cierto?, Pablo siempre buscaba a Dios, ¿no es cierto? Pero bueno, él lo hacía tal vez en oscuridad antes, pero ahora hay una luz, ¿no es cierto?, que se le ha aparecido. Hay una luz que se le ha revelado. Y hay un llamado de Jesús a hacer un cambio. La luz, ¿no es cierto?, de la revelación y la palabra de Jesús traerán cambios en la vida de Pablo. Primero fue la luz, después fue la palabra de Jesús, y eso producirá cambios. Verso 10. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Entonces vemos que en Damasco un discípulo llamado Ananías recibe una visión y el Señor le llama por su nombre. ¿Cómo le llama? Ananías. Y acá vemos que la conversión de Saulo se hará también por medio de la obediencia de otro discípulo, de Ananías. Aparece la luz, la revelación, la voz de Jesús, y ahora aparece un discípulo. ¿Ven la conexión? Siempre Dios actúa así. Quien es llamado, ¿no es cierto?, a discipular en este caso a Pablo. Es decir, Ananías llamado con el fin de que le revelara, ¿no es cierto?, la verdad a Pablo, con el fin de llevarlo a la obediencia o a la voluntad de Dios. Y debemos aprender este principio básico, hermanos. Es por medio del discipulado que la gente será llevada a la obediencia de la voluntad de Dios en su vida. Es por medio del discipulado. Eso es lo que está queriendo dar a entender el texto. Es por medio del discipulado que las personas serán llevadas a obedecer la voluntad de Dios para sus vidas. Son los discípulos los medios de transformación a otros discípulos. Son los mismos discípulos que ayudarán a que esa vida sea transformada en otros discípulos por medio de la palabra de Dios. Recuerden que somos llamados a ser discípulos. Somos llamados a ser personas que crezcan en su fe. Y después, ¿no es cierto?, sean discípulos, poco a poco. Nuevamente leamos el texto. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor, escuche, el Señor, dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y esta frase, heme aquí, hermano, literalmente significa: mira, aquí estoy, Señor. Eso es lo que está diciendo. Heme aquí, mira, Señor, aquí estoy. Esta expresión demuestra disposición inmediata. Es usada por alguien que reconoce la voz de Dios, la voz del Señor, y está listo para obedecer. Mira aquí, Señor, estoy listo. Mírame, aquí estoy. Esta frase, ¿no es cierto?, heme aquí, Señor, como sabemos, aparece varias veces en la Biblia y siempre es una respuesta de fe y obediencia. La vimos en Abraham, heme aquí.
la vimos en Jacob, heme aquí, la oímos en Moisés, heme aquí, la oímos en Isaac, heme aquí. ¿Ven? Es una palabra o una frase de disposición a ese llamado, una disposición a obedecer. Entonces cuando Ananías dice, heme aquí, Señor, es como decir, estoy listo para escuchar y obedecer, Señor. Aunque no entienda todavía lo que me vas a pedir. Porque no le había dicho todavía, pero ya él está dispuesto. Y eso es clave. Porque en el siguiente versículo Dios le pide algo muy difícil a Ananías. Ir a ver a Saulo, el perseguidor de la iglesia. ¿Se imaginan eso? Él era el perseguidor de la iglesia, el que lo llevaba presos, el que validó la muerte de Esteban y quizás cuántas más. Y ahora el Señor le dice, Ananías, y él le dice, heme aquí. Él todavía no sabía lo que el Señor le iba a mandar a hacer. Verso 11, y el Señor le dijo, levántate nuevamente, levántate, deja de hacer lo que estás haciendo, Ananías, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. He aquí, él ora. Y es importante, hermanos, que esta calle se llame Derecha. ¿Dónde está Pablo? En la calle que se llama Derecha. Porque tal vez esto es justamente lo que el Señor Jesucristo quiere hacer en la vida de Pablo. Lo que el Señor Jesucristo quiere hacer en la vida de Pablo, Él quiere enderezar la vida de Pablo. Él quiere enderezar su camino. Esta frase, calle que se llama Derecha, busca enseñarnos la verdad intencional del Señor Jesucristo. Él quiere enderezar la vida de Pablo y se lo está transmitiendo a Ananías de una manera indirecta, ya que el propósito del Señor es enderezar la vida de Pablo y también el propósito de Dios para con nosotros. ¿Usted sabía que uno de los propósitos de Dios es enderezar nuestra vida? Porque llevamos vidas chuecas, hermano. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a decirle sí al Señor? Sí, Señor, endereza mi vida. ¿Estás dispuesto a decirle eso? ¿O te encanta vivir así medio chuecón? Nos encanta a veces, ¿cierto? Nos encantan esas curvas peligrosas, porque lo creemos tener controlado. Pero el Señor es más sabio y dice, hey, mira, derecho, vamos derecho. Y es lo que busca hacer. Y derecho no hay peligros, no hay contratiempos. Vivir en la verdad de Dios es vivir derechos. Leamos nuevamente, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Qué está haciendo Pablo? Está orando, ayunando, buscando de Dios. Pablo está buscando intensamente a Dios. Dios le da instrucciones claras y específicas a Ananías. Saulo está esperando en oración. Saulo está buscando a Dios. Él entendía perfectamente el significado de la oración, ¿no es cierto, Pablo? Verso 12. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Acá vemos que Jesús, por medio de una visión, confirma a Saulo que alguien llamado Ananías le pondrá las manos encima para que recobre la vista. Ananías, el Señor le está revelando a esta Ananías y ya se lo había revelado a Saulo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba buscándolo en oración y él se da cuenta, mira, va a venir un hombre llamado Ananías. Verso 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Antes había referido, ¿no es cierto?, sobre los creyentes, ¿no es cierto?, como los del camino, es decir, aquellos que seguían el camino del Evangelio, el camino de Jesucristo. Pero aquí los llama tus santos. ¿Ven? Dice, ¿cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén? La idea de santo, hermano, viene del propósito de Dios. Así que un santo es alguien que es apartado para cumplir los propósitos de Dios. Lo que tuvieron en la mañana, Salmo 1, era vivir apartado. Eso es santificación, vivir apartado. De la misma manera, un discípulo, como vimos antes, es alguien que persigue los propósitos de Dios.
que se aparta de este mundo para seguir los propósitos de Dios. No somos salvos por ser discípulos, hermanos, y esto es importante que lo entendamos, sino que somos salvos para convertirnos en discípulos fieles. ¿Escuchó? No somos salvos por ser discípulos, ¿ok? Cuidado, no vamos a malentender eso. No somos salvos por ser discípulos, sino que somos salvos para convertirnos en discípulos. Leamos de nuevo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Verso 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para, aquí está el propósito, prender a todos los que invocan o claman tu nombre. Probablemente Ananías había escuchado de que Pablo había ido a pedir cartas para ir a la sinagoga y apresar a estas personas. Y eso es lo que Ananías le transmite al Señor. Y le dice, para aprender a todos los que invocan o claman tu nombre. Y esto es importante, ya que nos revela cómo alguien se convierte en un discípulo, hermanos. Porque, miren, es muy peligroso y contrario a la Escritura, hermano, cuando alguien pone de manera muchas veces hasta burlona la oración de fe de una persona. Es muy peligroso y contradictorio a la Escritura, porque la oración de fe, hermano, significa simplemente confesar mis pecados, confiar en Jesús, en su muerte en la cruz y en el derramamiento de su sangre como favor de mis pecados. Y creer que Dios mismo lo levantó de los muertos como validación de esa obra que Cristo había hecho. ¿Me entienden? Creer en el mensaje y aceptar el Evangelio y hacerlo de manera pública, dándole gloria y honra al Señor, es lo que muchas veces personas denostan la oración de fe. Pero eso es bíblico, es lo que el Señor nos pide hacer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es lo que debemos reconocer. Se resume en una oración de fe, pero mucho más que eso. Es entender lo que Cristo hizo por mí. Pedir perdón por mis pecados. Entender que esa paga del pecado, esa sangre derramada está en mi favor. Y creer en Jesucristo como Señor. Creer que Él fue, ¿no es cierto?, resucitado al tercer día con poder por la mano de Dios. Entonces vemos que un santo es alguien que ha clamado al Señor, y quien ha clamado al Señor, hermano, es un discípulo. Somos salvos para convertirnos en discípulos. La pregunta, hermano, no es si somos un buen o un mal discípulo. La salvación no se basa en ser un discípulo fiel o no serlo. La salvación es únicamente por gracia, es un regalo de Dios, como dice la Escritura. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es un regalo de Dios. Entonces, somos salvos para convertirnos en discípulos. Ese es el llamado. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que te invocan o los que claman tu nombre. Verso 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Escuchó? De los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Se está refiriendo al pueblo. Entonces el Señor le responde a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Yo escogí a Saulo. En otras palabras, ve, porque él es un instrumento escogido para mí, está diciendo el Señor. Lo que se está enfatizando en el texto es que Saulo es un instrumento escogido para Dios, para mí. No importa lo que Pablo haya hecho anteriormente, eso no tiene nada de importancia. Lo importante es que Saulo es un instrumento escogido para el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál era el propósito del Señor en Saulo? Verso 15. Para llevar mi nombre
en presencia de los gentiles, para predicar el nombre del Señor Jesucristo a los gentiles y a los reyes y a los hijos de Israel. El propósito de este llamado es llevar el nombre de Cristo ante las naciones, ante los reyes, ante los hijos de Israel. Y Pablo se le dio esta carga específica. Esta fue la carga que el Señor Jesucristo puso en Pablo. Hablar a los gentiles, hablar a los gobernantes y también al pueblo de Israel. Esto nos recuerda que su misión era amplia y era muy trascendental en la vida de Pablo. Verso 16. Porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y con este texto terminamos. Porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y acá hay algo muy importante, hermano. Junto a este llamado de servir que vemos en el versículo 15, este llamado a llevar el nombre del Señor a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel, junto a este llamado, el Señor le hace una advertencia en el verso 16. Pablo debía saber su misión implicaría sufrimiento, padecimiento por causa del nombre de Cristo. ¿Le dan cuenta? El Señor se las pone juntas. Esta es la carga que pondré en ti, Pablo. Esta es la misión. Y se lo está transmitiendo a Ananías. Pero juntamente con eso hace una advertencia. Pablo, te tocará sufrir. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario. Es ultra necesario padecer por mi nombre. Y esto significa que el llamado a seguir conlleva sacrificio, hermanos, y sufrimiento. Y esto no es algo muchas veces que se menciona frecuentemente, hermano. Y tal vez no es algo que nos gusta escuchar. Pero si tú quieres ser un discípulo, no solo quedarte hasta ser un creyente, si tú quieres ser un discípulo del Señor, hermano, te va a tocar sufrir. Me va a tocar sufrir. A esta iglesia le va a tocar sufrir y debemos entenderlo y empezar a orar por valentía, por fe para el Señor. ¿Queremos escucharlo? No. ¿No es grato? No. Pero el Señor, o el mensaje del Señor es muy claro para la vida de Pablo. Tú vas a sufrir mucho, le está diciendo. Y el verso dice, yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora la salvación de Pablo no dependía de que cumpliera o no, ¿no es cierto?, esta tarea. Si fuera o no un buen discípulo, ya que la salvación se basaba en la gracia, no en si él era un buen o un mal discípulo. La salvación de Pablo dependía únicamente de reconocer a Cristo como Señor y Salvador, aceptar el pago por sus pecados mediante la sangre de Cristo, y eso lo convertiría en un salvo, en un creyente. El discipulado, hermanos, comienza después de la salvación. Y una parte esencial del discípulo es estar dispuesto, como dice el texto 16, a sufrir por el Evangelio de Cristo. Entonces, si tú y yo queremos ser discípulos, debemos entender que nos va a tocar sufrir. Si es que ya no te está tocando sufrir. Te encontrarás con oposición, chocarás con enemigos, con los enemigos de este mundo, con los que están en contra de Cristo. Seguir a Cristo, hermano, significa aceptar que habrá oposición y desafío en la vida cristiana. Y con esto quiero terminar, hermano. La fe genuina no es solo recibir bendiciones, sino responder en obediencia. Muchos creen erróneamente que recibir el Evangelio es el inicio de tiempos fáciles y de mucho éxito material. Pero hermanos, déjenme decirles que no es así. La salvación no garantiza el éxito según los estándares de este mundo. No. Pero sí asegura, hermano, la salvación, bendición espiritual. Dios premia a quienes son fieles y buenos administradores de los que confían en Él. El llamado de todo discípulo es a entregar su vida completamente a Dios, ya sea en riqueza o ya sea en pobreza, en sufrimiento o en abundancia. Así encontraremos, hermanos, la paz que sobrepasa todo entendimiento y una alegría profunda como la experiencia que veremos que vivirá Pablo y cómo Pablo vivirá.
Dios, hermanos, es un Dios bueno. Y quiero que entiendan eso. Dios es un Dios bueno y siempre nos sostiene. A veces con mucho, a veces con poco. Pero Dios siempre, siempre, siempre nos sostiene. No por lo que tenemos, no por lo material, sino por su pura gracia, por su amor inconmensurable que tiene hacia los suyos, los del camino, los que transitan el camino, los que son discípulos. ¿Eres un discípulo del Señor? ¿Deseas someterte al señorío de Cristo? Esas son las preguntas que debes responder tú y yo. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta mañana. Ha sido una mañana larga, Señor, de muchos desafíos por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite estar aquí, escuchando tu voz, escuchando al Espíritu Santo hablar dentro de nosotros. Te pido, Señor, bendiciones por esta iglesia. Señor, ayúdanos. No nos ayudes a no sufrir. Señor, ayúdanos a aprender cómo llevar el sufrimiento con gozo y amor ante tu nombre. Señor, sabemos que nos tocará sufrir. Te pido, Señor, que ayuda, fortalezca la vida de los que ya están sufriendo. Tal vez alguna hermana que su esposo no es creyente, o algún esposo que su mujer no es creyente. Tal vez una familia que está en contra de lo que ella ha creído, de haber puesto su fe en Jesús. Te pido, Señor, que tú avives el fuego en esa persona, en ese hermano. Confórtalo, Señor, bendícelo. Muéstrale que tú estás con él o con ella siempre, Señor. Te pido, Señor, que ayude a los que están sufriendo persecución hoy. No solo en esta iglesia, sino en todo el mundo. Hermanos que dan su vida hoy día por el Evangelio. Padre, Señor, dale valentía, fuerza y ayúdanos, Señor, a nosotros a ver esos ejemplos. El ejemplo de la escritura de Pablo, ¿cuánto sufrió? ¿Cuánto sufrió por amor a Cristo? Señor, queremos ser tus discípulos. Queremos ser una iglesia basada en tu palabra, basada en tu amor, en tus verdades. Pero queremos ser una iglesia valiente. Pero no podemos solos. Somos débiles, Señor. Temerosos. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu palabra y del Espíritu Santo que nos fortalezca en los tiempos difíciles. Prepara el corazón de todos mis hermanos y hermanas para cuando nos toque decidir. ¿A qué vamos a decidir? ¿Decidiremos por ti o decidiremos por este mundo? Ayúdanos a decidir por ti, Señor, hasta que tú vengas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.